En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, concedas a estos siervos tuyos dignos frutos de penitencia, para que seamos restituidos a tu Iglesia Santa, de cuya integridad nos hemos desviado pecando, y consigamos la remisión de nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, ven con nosotros. Intercede por nosotros para que el Espíritu que a ti te cubrió con su sombra e hizo de ti la madre del Salvador, a nosotros nos ilumine. A mí, para que anuncie el reino de tu Hijo. A los hermanos que escuchan, para que les abre el corazón y las ganas de acoger tu palabra, para que esta palabra, creciendo en ellos, dé fruto, como ha dado fruto en ti la acogida que has tenido del misterio de la Anunciación, y ha permitido que tú engendraras para todos nosotros a tu Hijo Jesús. María, queremos saludarte con las mismas palabras con las que el arcángel Gabriel te saludó. Por eso te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hace 8 días habíamos tomado como signo fuerte para nosotros de lo que es la Cuaresma, el camino que Jesús había hecho con sus discípulos desde Galilea hasta Jerusalén, donde iba instruyendo a los discípulos, y habíamos visto los textos donde Jesús les había anunciado siempre lo mismo a los discípulos: la necesidad de padecer, la necesidad de entregarse, de ser condenado, de ser crucificado, de morir, de resucitar, de aparecerse a los discípulos, de subir al cielo, de enviar el Espíritu, de crear la iglesia, y llegábamos a decir que hasta la segunda venida de Jesús terminaba siendo parte de un único acontecimiento que era salvador. Habíamos visto la reacción de Pedro ante la primera vez que Jesús había precisamente anunciado que él tenía que morir, y Pedro insistía que de ninguna manera él podría estar, y como le dice a Pedro que se ponga detrás. Y en esta figura de Pedro nos está diciendo a todos nosotros de ponernos detrás, porque el camino que hemos de seguir es el mismo. Habíamos visto también cómo después de todo esto sucede el episodio de la transfiguración. Es cierto que habíamos empezado a ver cómo inmediatamente Jesús dice esto, habla de que es necesario de negarse a sí mismo, de tomar la cruz y seguirlo. Ahí creo que más o menos habíamos dejado la vez pasada. Jesús sigue caminando con sus discípulos, pero cuando hace el segundo anuncio, Lucas ya no cuenta exactamente todo, también esto lo habíamos dicho, sino que se contenta con decir solamente que será entregado en manos de los hombres. Y
el Evangelio de Mateo, la única reacción que pone de parte de los apóstoles es que se sintieron muy tristes, muy tristes. Pero aquí es necesario una cosa, porque es que viene el primer elemento que tiene que ver con, estábamos hablando también de que era necesario la conversión de las costumbres y de que la iglesia primitiva, todo su proceso de formación iba precisamente a que los que iban a recibir las aguas del bautismo tuvieran costumbres distintas a las que tenían los paganos en 4 aspectos: relación con los bienes, relación con los afectos, relación consigo mismo y reacción frente a la muerte. Esos 4 aspectos eran fundamentales. Mientras las personas que pedían el bautismo no tuvieran claridad sobre estos hechos y no se hubieran probado a ellos mismos con signos muy concretos de si efectivamente Dios era el primero en la vida, no era simplemente porque ellos dijeran que Dios era el primero en la vida, sino porque de verdad, con signos, habían experimentado que Dios era el primero. Y sobre todo, no solamente que Dios era el primero, que cuando se habían probado en sus bienes, cuando se habían probado en la relación con sus afectos, perdonando fundamentalmente, cuando habían sido capaces de amar al enemigo, cuando habían sido capaces de renunciar a su proyecto de vida por asumir el proyecto de vida que les proponía Dios desde el Evangelio, ellos habían podido comprender perfectamente y habían experimentado que era verdad o es verdad la acción de Dios en el hombre porque Él existe. Probándose en estas realidades, habían conocido ellos que Dios no es una idea, que Dios es alguien que se pone en contacto con el hombre con la única intención de salvar al hombre. Ahí creo que habíamos dejado. Y entonces, después del segundo anuncio, después de que ha pasado la transfiguración, viene un elemento muy importante. Un encuentro de Jesús que Jesús hace delante de sus discípulos, lo hace y que todos se dan cuenta lo que pasa. Llega un joven que el Evangelio lo define como joven rico. El texto bíblico solamente nos presenta a un joven que se acerca corriendo a Jesús, se arrodilla ante él y le hace una pregunta. Una pregunta que viene introducida por algo que a lo mejor no nos parece importante. Y es que el joven llama a Jesús Maestro bueno. Y le pregunta, ¿qué tengo yo que hacer para tener vida eterna? Esa es la pregunta. En el fondo, es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué tengo que hacer yo para ser feliz? Porque si ustedes escudriñan las Escrituras, si ustedes se meten en las Escrituras, y si yo también me meto en las Escrituras, porque yo les estoy diciendo a ustedes, pero sé que yo también me tengo que meter constantemente y todos los días en el texto bíblico para iluminar mi historia. Si nosotros nos metemos en las Escrituras, nos damos cuenta de que vida eterna es exactamente como si el joven rico hubiera preguntado, Maestro bueno, ¿qué tengo yo que hacer para ser feliz? Es esa la pregunta. Pero el joven ha llamado a Jesús Maestro bueno. Y Jesús ha aprovechado la ocasión, en el fondo,
para dar toda una catequesis. De esas dos palabritas, maestro bueno, maestro bueno. ¿Por qué toda una catequesis? Porque fíjense una cosa, Jesús no le dice en ningún momento, miren, pongan cuidado hermanos, porque esto es muy importante. Jesús en ningún momento le dice al joven, yo no soy bueno. No. Jesús le pregunta, ¿por qué tú me llamas bueno? Es más, le explica, si me llamas bueno, solo Dios es bueno. Y si tú me has llamado bueno es porque estás reconociendo que yo soy Dios. Atención a esto, porque muchos quieren interpretar este texto como si Jesús estuviera aquí negando su divinidad. Si el joven lo reconoce como bueno, Jesús no dice, no, yo no soy bueno. ¿Dónde está escrito esto en el texto? ¿Dónde está escrito? Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno? Bueno solamente es Dios. Como quien dice, si tú me estás llamando bueno, es porque estás reconociendo que yo soy Dios. Porque a esta respuesta que Jesús le va a dar a este joven rico, o a este joven, después nos damos cuenta que era rico al final del encuentro. Porque Jesús se encuentra con él, pero no se sabe si es rico, si es pobre. Porque la única pregunta que hace el joven es ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente es Dios. Si reconoces que yo soy Dios, atención, pero también es bueno que lo oigan todos los demás. Como quien dice, esto no está escrito en el Evangelio, pero en el ambiente en que está, era esto. Porque Jesús en el fondo no pasa como muchas veces que Jesús toma aparte a alguna persona para decirle algo. No, aquí es delante de todos. El joven pregunta delante de todos. Jesús responde delante de todos, de modo que está respondiendo para todos los que lo están escuchando. A todos los que a los que lo están escuchando les está diciendo, bueno solamente es Dios, de modo que si tú me llamas bueno es porque yo soy Dios. Y el diálogo que vamos a hacer, y lo que yo te voy a decir, entonces no va a ser de hombre a hombre, sino de Dios a hombre. Con estas palabras Jesús le va a dar mucho más peso a lo que le va a decir al joven. Si me llamas bueno, reconoces en mí a Dios, entonces el que va a hablar es Dios que te habla a ti. No vamos a hablar de hombre a hombre, sino de Dios al hombre. Y Jesús le dice, tú ya sabes los mandamientos. Es más, antes de que el joven se los diga, Jesús se lo repite. Pero le repite todos los mandamientos, todos, menos los dos primeros. Si ustedes se dan cuenta, Jesús no habla ni del amor a Dios, ni del amor al prójimo. Le dice, no mates, no cometas adulterio, no robes, no mientas, no des falsos testimonios, no estafes, honra a tu padre y a tu madre, no desees la mujer del prójimo. Es decir, le repite todos los otros mandamientos. El primero y el segundo se los calla. Efectivamente, en el Evangelio todavía no ha pasado el diálogo de Jesús con el maestro de la ley, donde Jesús le dice que los dos principales mandamientos son el amor a Dios y el amor al prójimo. Aquí en este texto, Jesús se los calla. Pero vamos a ver por qué se los calla. Porque es que aquí está
aquí está el fundamento de todo. Aquí está el elemento fundamental de la conversión de costumbres. Aquí está el momento fundamental de aquello que nosotros tenemos que hacer para poder ser conscientes del bautismo ya recibido. Porque cuando Jesús le recita todos los mandamientos, ¿cuál es la respuesta del joven? Se pone muy contento, muy contento. Y le dice, maestro, todo eso lo he cumplido desde la juventud. Este era un judío. Y por lo tanto, desde los 13 años, este judío había recibido una enseñanza, que el que falta a uno solo de los mandamientos de la ley, ha faltado a toda la ley. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? De manera práctica, le saca los 2 primeros mandamientos. Le dice, bueno, si tú dices que estás cumpliendo todos los que estás cumpliendo aquí, todos los que has cumplido, los que yo te he recitado, dices que los cumples. Entonces a ti te quedará mucho más fácil. Te voy a pedir que ames a Dios por encima de tus bienes. Ve y vende tus bienes. Y que ames a tu prójimo como te amas a ti mismo. Lo que recibas de la venta de bienes, dalo a los pobres. Le saca de manera práctica el primero y el segundo mandamiento. Y ahí sí el joven no dice, yo esto sí, todo lo cumplo desde la ley. Ahí no se puso tan contento. Ahí ya dice, se puso triste. Porque tenía muchos bienes. Y se dio cuenta de que había mentido. De que no era verdad que cumplía los otros mandamientos. Porque si se dio cuenta que no era capaz de cumplir el primero y el segundo, él ya desde niño sabía que si faltaba uno solo de los mandamientos de la ley, se había tirado en toda la ley. Y eso será solamente para los judíos. Tener la conciencia de que el que ha faltado a un solo mandamiento de la ley ha faltado a toda la ley. No. Santiago, el apóstol Santiago en su carta, lo hace también para nosotros. Lo que era simplemente una experiencia, lo que creíamos que era una experiencia solamente judía, tiene que ver con nosotros. El que falta uno solo de los mandamientos de la ley, ha faltado a toda la ley. Nos lo va a repetir a nosotros el apóstol Santiago. Aquí es donde sí sabemos que el joven era rico. Porque entonces dice que el joven se marchó triste porque era muy rico. Y San Agustín nos hace un comentario. Claro que se marchó triste. Claro que reconoció que estaba mintiendo. Pero, ¿por qué se fue triste? Porque no era capaz de colocar a Dios en el primer puesto y estaba engañado. Agustín dice, se fue triste, pero se fue desengañado. Se fue conociendo su realidad. Y conociendo su realidad, si el hombre conoce su realidad, sabe que se tiene que convertir. Y que entonces tiene que trabajar por la conversión.
Este es el problema cuando nosotros no nos damos cuenta que necesitamos conversión. Nosotros generalmente pensamos que los que necesitan convertirse son los demás, que los que necesitan hacer caminos de cuaresma son los demás, que los demás son los que necesitan volverse a Dios porque nosotros ya estamos vueltos a Dios. Cuidado, cuidado. Esa es la actitud del fariseo. El joven le cuesta mucho reconocer precisamente esto. Pero fíjense cómo son las cosas. Inmediatamente Pedro coge esto y hace inmediatamente una comparación. Dice, usted le está diciendo a este hombre que venda todo, que lo dé a los pobres. Y a ver, aquí es el momento de hablar claro. Eso que usted le está diciendo a este señor, lo hemos hecho nosotros. Y entonces Pedro, en su emotividad, porque Pedro en el Evangelio aparece con, bueno, Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué nos vas a dar? No ha comprendido nada. No ha comprendido que a partir de esto tiene vida eterna y tiene felicidad. Y Pedro piensa que porque ha dado todo ya está desprendido. Y resulta que quiere es para volver a poner el corazón ahí. Porque el problema no son los bienes, y es la catequesis que va a dar Jesús inmediatamente a sus discípulos. El problema es darle el corazón a los bienes. Nosotros encontramos muchas disculpas para poner nuestros bienes al servicio de los pobres. Miren, hay un episodio que nos cuenta San Cipriano de Cartago. San Cipriano fue obispo de Cartago en el norte de África, una ciudad que después fue destruida, pero una ciudad muy importante del norte de África. Y cuando precisamente estaban en su comunidad local, presididos por el obispo que era él, haciendo el camino de unos hermanos para llevarlos a las aguas del bautismo, estaban precisamente indicándoles a los hermanos y hablándoles de la conversión de la conversión de las costumbres, y hablándoles primeramente que esa conversión de las costumbres pasaba por tener clara la relación con los bienes. Y Cipriano esa noche había hecho una catequesis diciendo que era necesario probarse en los bienes. Y que se les daba un tiempo y después se les examinaba si se habían probado en los bienes o no se habían probado en los bienes. Los que se hubiesen probado en los bienes podían seguir adelante. Los que no se hubieran probado en los bienes no podían seguir adelante. Bueno, se hizo la catequesis, todos quedaron instruidos en el asunto. Empezó el tiempo que tenían para probarse en sus bienes. Todo aquello en lo que tuvieran puesto el corazón, era necesario que lo vendieran y dieran su producido a los fieles, a los pobres, donde tuvieran puesto el corazón, donde se sintiera que estaban apegados, donde se sintieran
que ahí había parte del corazón. Esa era la catequesis que había dado Cipriano. Bueno, llegaron al año siguiente o al tiempo siguiente, donde ya había que hacer el escrutinio sobre esto, y entre los que estaban preparándose para el bautismo, y que todavía faltaban muchos años, había una viuda con 9 hijos. La viuda, cuando le preguntaron si se había probado en los bienes, dijo: yo no me he probado en los bienes. Y dijo: yo no me puedo probar en los bienes. Y le pregunta a Cipriano: ¿y por qué no te puedes probar en los bienes? Y dice: porque tengo 9 hijos. Y Cipriano le dice: vuélveme a repetir, que no te puedes probar en los bienes porque tienes 9 hijos. Es que entonces no has entendido nada de lo que se te ha dicho aquí. Porque lo que se te ha dicho aquí no es solamente que te tienes que probar en los bienes, sino que tienes que hacer la experiencia probándote en los bienes de que Dios provee. Y precisamente por eso inmediatamente viene, dice Cipriano, la catequesis que Jesús le da a los discípulos y que les dice que experimentarán el 100 por 1. Le dice: ¿tú estás pensando que es que Dios nos quiere miserables? No. ¿Tú lo que crees es que Dios nos quiere pobres? No. Ni nos quiere ni miserables ni nos quiere pobres. Quiere que no tengamos el corazón en los bienes, porque tener el corazón en los bienes nos impide tener el corazón en Dios y amar a los demás. Porque amamos de tal manera los bienes que se nos hace imposible amar a los otros. Es que esa es la catequesis. Cuando Pedro pregunta: ¿y nosotros qué nos vas a dar? Le dice: un momento, si ya lo han dejado todo, ustedes tendrán el 100 por 1. Por todo lo que den, recibirán 100 veces más. Y le dice Cipriano: tú necesitas, cuanto antes, por el bien de tus hijos, poner a producir lo poco que tienes. ¿Por qué? Porque necesitas conocer que esta palabra es verdad, que esta palabra cumple lo que dice, que esta palabra no está escrita simplemente para ilusos, sino que esta palabra, dicha por Jesús, se cumple al pie de la letra. Y tendrás hermanos, hermanas por todas partes, bienes, casas, en todas partes te acogerán, pero tendrás el corazón libre. El corazón libre. Es que esto es poder tener de verdad la conversión de las costumbres. Pensar los bienes de otra manera, pensar los bienes sin darles el corazón, sin dejarnos esclavizar por ellos, sin agarrarnos de tal manera a ellos que terminan haciendo daño, que terminan quitándonos el sueño, que terminan angustiándonos, porque ahí ponemos el corazón. En verdad os digo que no haya nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o hijas por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones y
la vida eterna, la felicidad. Hermanos, yo no sé. Esto es lo que está escrito. Este es el Evangelio. Si nosotros queremos llegar a una experiencia de fe, tenemos que hacer signos. Tenemos que hacer signos. Tenemos que descubrir dónde tenemos puesto el corazón. ¿Dónde tenemos puesto el corazón? Ustedes verán si se lo creen. Ustedes verán. Yo he hecho todo lo posible por creérmelo y por no poner el corazón en nada de lo material. Pero es una cuestión que hay que hacer con frecuencia. Una cuestión que no se hace de una vez para siempre, porque el condenado demonio siempre nos está queriendo hacer poner el corazón en lo que no hay que ponerlo. En lo que no hay que ponerlo. Y naturalmente, la mayor dificultad para que nosotros, porque a todos los que hemos experimentado el amor de Dios, nos corresponde anunciar el Evangelio. Y haremos creíble el Evangelio si esto lo hemos puesto en práctica. Fijémonos, hermanos, nosotros estamos pensando que llegar a la experiencia de Jesús y a la experiencia de la fe es simplemente creernos las verdades de la fe. No, no. No es creernos las verdades de la fe. También nos creemos las verdades de la fe. Pero solamente nos creemos las verdades de la fe cuando comprobemos que esto que se nos ha dicho es verdad. Y no lo podremos comprobar que es verdad mientras nosotros mismos no lo hagamos. Ahora, hay que saber una cosa. La iglesia primitiva decía, esto hay que hacerlo en secreto. Esto no hay que hacerlo ni siquiera para dar el producido, y jamás puede ser así, a la iglesia. A los pobres. A los pobres. Esta es la cosa. En secreto. Y Dios que ve en lo secreto, te recompensará. Y te recompensará con el 100 por 1. Y cuando tú empieces a ver que esto es verdad, dices, uy, el Evangelio sí es verdad. Y mientras no veas a partir de estas cosas que el Evangelio sea verdad, no es posible dar el segundo paso. Porque los bienes, si ustedes se dan cuenta, es lo que está más externo a nosotros. El segundo paso tiene que ver con los afectos. Y es mucho más complicado. Porque el afecto está fuera todavía de nosotros, pero ya ha dejado huella aquí en el corazón. Ya es un sentimiento distinto al que tienes con los bienes que hay en el corazón. Con los bienes lo que hay es un apego y con el afecto es otra cosa distinta. Es otra cosa diferente. Y aquí también es necesario que nosotros lo veamos, porque si ustedes se dan cuenta, aquí el texto del Evangelio de Mateo nos recuerda que no es solamente bienes. ¿Qué se me hizo el texto?
Oiga, me perdió, lo tenía ahí ya. Bueno, pero se los leí, aquí está. Hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, y después habla de tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y heredará la vida eterna. Hermanos, es que esto de los afectos también está aquí. También está aquí. Y el Evangelio de Lucas en esto es mucho más radical. Mucho más radical. ¿Por qué es más radical? Porque tanto Lucas como Marcos como Mateo traen el texto que dice que iba con Jesús mucha gente y que de un momento a otro Jesús se detiene, todo indica que él iba adelante, Jesús se detiene, se vuelve y les dice: quien no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a su marido, a sus hijos, a sus amigos, no puede ser discípulo mío. Esto debe haber causado mucha incomprensión en el momento en que Jesús lo dice. Debe ser tanta la incomprensión que el único que se atreve a poner la palabra odiar es el evangelista Lucas. Los demás cambian la palabra odiar por posponer. Quien no pospone, padre, madre, porque los primeros escandalizados probablemente son ellos. Los estudiosos de la Escritura han querido cambiar también la palabra odiar de Lucas. ¿Cómo se hace decir no, eso es una equivocación? Nosotros tenemos que partir de un hecho. Para poder juzgar cuál fue la palabra que empleó un evangelista, tenemos que confrontar todos los textos que se escribieron manuscritos sobre el Evangelio. No nos olvidemos que no existía la imprenta, porque la imprenta es solamente a partir de finales del año, del 1600 al finales del 1600. Perdón, del 1500, siglo XVI. Solamente ahí aparece, y el Evangelio de Lucas fue escrito en el siglo I, de modo que 15 siglos. ¿Qué es lo que se tenía? Los que escribían manualmente el texto del Evangelio. Y manualmente había más posibilidades de muchos errores. Hoy la imprenta, efectivamente, si nos pasa un error, nos lo pasa para todos. Pero es más difícil que pasen esos errores. Y hoy, con la técnica que hay, con todo esto, es mucho más difícil. En ese momento no. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos los manuscritos que se conocen de Lucas sobre este texto, todos traen la palabra odiar. Entonces, los exégetas, los estudiosos de la Biblia han tenido que llegar a la conclusión de que Lucas empleó la palabra odiar. Y para nosotros es difícil comprender. Porque decimos, si todo el Evangelio está planteado a partir del amor, ¿cómo va a ser posible que aquí, y sobre todo a los seres más queridos, a los seres más cercanos, a mí se me diga que hay que odiarlos? Y sobre todo que se me diga que los otros dos evangelistas cambiaron la palabra odiar por posponer. Y efectivamente, miren, es tanta la cosa que la mayoría de las traducciones, la mayoría, no todas, la mayoría de las traducciones leen el Evangelio de Lucas
con la mentalidad de Mateo y de Marcos. Y entonces cambiaron la palabra odiar por posponer, pero no así en la iglesia antigua. Por eso los padres de la iglesia nos van a dar, a mi manera de ver, la verdadera interpretación de ese odiar. ¿Cómo nos interpretan la manera de ese odiar los padres de la iglesia? De una manera muy simple y muy sencilla. Nos llaman a examinar nuestra manera de amar. Nos recuerdan que hay 3 maneras de amar. Que incluso en el griego en el que fueron escritos los evangelios, es mucho más claro, porque las 3 palabras son distintas. ¿Cuáles son las 3 palabras para hablar de amor en el griego? Eros, fileo y agape. Eros es el amor carnal, el amor en el que está metido fundamentalmente nuestro mundo de hoy. Lo que interesa es el sexo, la relación sexual, la carne. Y eso lo llaman amor, algunos. Para mí, eso aparece en el griego con la palabra eros. También allá se le llamaba amor, pero distinguiéndolo de los otros amores. Fileo, la otra palabra para hablar de amor en griego es fileo. Ustedes ya lo pueden ver. Es el amor esponsal, el amor entre los hijos y el amor familiar. Ese es el amor que nace de una relación donde juega que están los que han dado la vida y el papá y la mamá y los que se relacionan con esta pareja inicial. Eso se llama fileo. Y el otro amor se llama agape en griego. Y ese agape es un amor muy distinto tanto del eros como del fileo. El eros es un amor totalmente egoísta. Pero ese amor egoísta, ¿en qué se manifiesta? En que siempre está esperando de la persona a quien yo amo que me responda, que me responda, que me responda. Yo no hago ese amor con generosidad, importándome solamente el otro y siendo capaz yo de morir al otro si fuere necesario. Ese no es un amor generoso, sino es un amor. Yo te doy, pero tú me devuelves. Y si no me devuelves, tenemos problemas. Tenemos problemas. Ese es el amor carnal. Ese es el amor que solamente interesa el sexo y muy poquitas otras cosas. En el amor de familia, en el fondo, tiene alguna connotación de generosidad, sobre todo por el lado de las madres, más que de los padres. Más que de los padres. Es un amor muchísimo más de generosidad de la madre. Y la madre es mucho más desinteresada y aunque el hijo no responda, la madre siempre está a la búsqueda del hijo. Y la madre puede asociar a este amor de generosidad al esposo. Pero el esposo, si la madre no lo hace entrar ahí,
corre el peligro de que más fácilmente se le acabe la generosidad en ese amor hacia el Hijo. Y el otro es lo que pudiéramos llamar el amor cristiano. De todas maneras, el amor de madre espera también que el hijo le responda con el amor también a todo su interés. E incluso el profeta Isaías ya se encargaba de decir, aunque es muy difícil, decía el profeta Isaías, que una madre se olvide de su hijo de pecho, el Señor no se olvidará de nosotros jamás, dice el profeta Isaías. Es más, el profeta Isaías dice, yo no me olvidaré de ti porque te tengo tatuado en mi mano, colocando una figura muy plástica para decir, a todos el Señor nos tiene presentes, a ninguno de nosotros nos deja. Y el amor de Dios hacia nosotros es un amor de agape, totalmente de generosidad. Dios no está esperando nada de nosotros, sino que nos quiere dar todo a nosotros. Y ojalá le respondamos. Ojalá le respondamos. Si no le respondemos, nos sigue buscando, nos sigue buscando, nos sigue buscando. El problema es que nosotros sí llega un momento en que rompemos. Sea el amor fileo o el amor eros. Rompemos. Y es aquí donde hay mayor dificultad. Muy bien. Los padres de la iglesia entonces dicen, es necesario odiar la manera de amar nuestra. La manera de amar egoísta, es decir, la manera de amar egoísta que se puede presentar en el eros y la manera de amar egoísta que se puede dar en el fileo. No se les olvide, si ustedes quieren leer algo muy interesante sobre esto, léanse la primera encíclica del Papa Benedicto XVI, Dios es amor. Porque en Dios es amor, el Papa Benedicto XVI desarrolla este tema, esto que les estoy diciendo, esto. Naturalmente, si lo primero era la venta de los bienes, aquí ya no hay que vender los afectos. Aquí lo que pasa es que hay que recibir de Dios el Espíritu para seguir amando. Me faltó decir una cosa en la prueba de los bienes. Esto es posible si Dios nos da la fuerza. Y lo mismo aquí. Por eso todo el camino inicial, y esto se hacía, colocar a la gente frente a los bienes y frente a los afectos, se hacía después de muchos años de estar bajo la insistente escucha de la palabra del Señor, que es la que provoca en el corazón del hombre el Espíritu Santo. Porque si Dios no está en nosotros, no nos probaremos en los bienes, no seremos capaces de odiar nuestra manera de amar, no seremos capaces. Le daremos rienda suelta a nuestras iras, a nuestros rencores. Empezarán entonces las preferencias por uno o por otro. Empezará entonces, de verdad, a no ser el amor de Dios el que inspire nuestra vida y el que inspire nuestro obrar. Por eso, este
era lo que en la iglesia primitiva se llamaba el segundo escrutinio. El primer escrutinio era lo de los bienes, el segundo escrutinio era el de los afectos. Todo esto venía precedido de un tiempo de formación, de un tiempo donde se le decía, hermano, bueno, tú ya has pasado la prueba de los bienes, ahora vamos a algo mucho más serio. Tú ya eres testigo de que el evangelio se cumple. A ti se te ha dado un tiempo, no solamente para que vendas tus bienes, sino para que experimentes que Dios te devuelve el 100 por 1. Porque el tiempo no es solamente para que te pruebes en los bienes, sino para que descubras que lo que está escrito se cumple. Se cumple. Porque es que mientras no tengamos la seguridad de que el evangelio se cumple, no vamos a ir adelante. Y sobre todo, no seremos capaces de dejar lo que para nosotros son las seguridades en las que nos ha colocado el maligno. Si ustedes miran hacia atrás, verán también que a Abraham se le pidió romper con sus afectos. Sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que yo te indicaré. No al lugar que yo te he indicado. Ni siquiera se lo había indicado. Es decir, aquí es un camino para poner la seguridad en Dios y para ver cómo Dios nos devuelve los afectos en otra dimensión. No de apegarnos, no de que los afectos ocupen el lugar de Dios, sino que yo pueda amar a los demás en libertad. En libertad. Miren, aquí hay un elemento muy importante, y aunque es del Antiguo Testamento, y con eso creo que voy a terminar por hoy, porque ya se está terminando el tiempo, con eso de Abraham también. Abraham le nace Isaac. Y cuando le nace Isaac, Abraham, que era un hombre de fe y ponía todo en Dios, se apega a su hijo. Y el centro de su vida ya no es Dios, sino su hijo. A nosotros nos escandaliza, o al menos a mí me escandalizaba hasta que no conocí toda la manera y la cultura del tiempo de Abraham. Me escandalizaba que Dios le hubiera pedido que sacrificara a su hijo. Hasta que descubrí que era lo normal en esos pueblos de la época. En el tiempo de Abraham, los primogénitos venían sacrificados a la divinidad. Eran muy salvajes. Perdonen la expresión. A lo mejor es que no los comprendo yo hoy, y ellos se comprendían a sí mismos en ese momento. De modo que no era una práctica normal. Probablemente, es más, Abraham, toda la literatura judía dice que Abraham tuvo que luchar muchísimo para tomar en el corazón la decisión de sacrificar a su hijo. Porque Dios se le apareció y le dijo, sacrifícame a tu hijo. Porque en el fondo, Abraham ya no ponía a Dios en el primer puesto, sino a su hijo. Lo que pasa es que nosotros estamos pensando que sacrificó a su hijo jovencito. Si ustedes leen
no estaba ya tan jovencito cuando el sacrificio. Todos los textos antiguos nos dicen que Isaac, en el momento del sacrificio, tenía ya 37 años. No era tan mocoso. Ya era un tipo bastante maduro. De modo que ya sabía perfectamente lo que se iba a hacer con él. Y estaba dispuesto a que su padre lo sacrificara. Y que ese sería también sacrificio de él a Dios. Bueno, y van decididos a eso. Le ocultan a Sara que salen una mañana muy temprano al sacrificio. Es decir, Isaac tampoco sabía. Isaac se viene a enterar en el camino. En el camino se viene a enterar de que él está acompañando a su padre al sacrificio. Y el que probablemente va a ser sacrificado es él. Aunque Abraham tiene toda la esperanza de regresar con su hijo. Cuando se despide de los criados que lo siguen acompañando, y cuando ya Abraham empieza a seguir solo hacia el monte Moria, donde tiene que sacrificar a su hijo, Abraham no es como Pinocho que dice mentiras. No es así Abraham. Abraham les dice a los que se quedan esperándolos, les dice, espérennos aquí, que nosotros volveremos. No le dice que yo volveré. Abraham parece que tiene la seguridad de que Dios le va a devolver a su hijo. De hecho, si ustedes se dan cuenta, la carta a los Hebreos dice que Abraham estaba convencido que poderoso era Dios para resucitar a su hijo Isaac de entre los muertos. De modo que Abraham siempre tenía la esperanza de que en algún momento él no tuviera que sacrificar a su hijo. Pero es necesario saber una cosa, que Abraham ya lo había sacrificado en el corazón. La literatura judía nos presenta una lucha de Abraham con Dios. Cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham le dice, ¿cuál hijo? Tengo dos. Efectivamente tenía a Ismael, el hijo de Agar, y tenía a Isaac, el hijo de Sara. Pero él amaba mucho más a Isaac que a Ismael. No era que no amara a Ismael, amaba mucho más a Isaac. Entonces, como Abraham no entiende, Dios le dice a tu primogénito. Y él le dice, ¿cuál de los dos? Porque los dos son primogénitos de su mamá. El uno es primogénito de Agar, el otro es primogénito de Sara. Entonces, a Dios no le queda más remedio que decirle a Abraham, al que amas. Y ahí me imagino que Abraham se quedó frío, pero decidió en el corazón poner a Dios en el primer puesto. ¿De dónde sacaba fuerzas para hacer esto? Precisamente de que Dios le había cumplido lo que le había prometido. Y él lo podía experimentar en su vida. Y él lo podía experimentar en su historia. Entonces de ahí saca fuerzas y de ahí comenzó el viaje. Hay una cosa que la literatura judía nos dice, pero que no nos dice el Antiguo Testamento. Que cuando regresaron Abraham e Isaac, Sara había muerto. Eso no nos dice el texto bíblico. El texto bíblico habla de la muerte de Sara mucho más allá después de la muerte de
Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la literatura judía nos habla de que el demonio se le apareció a Sara para contarle que Abraham había ido era a sacrificar a su hijo, que se fijara en el sinvergüenza de esposo que tenía, el sinvergüenza de esposo que tenía, que le había ocultado a ella, porque Abraham sabía que Sara sufriría muchísimo si hubiera sabido esto. Pero no, el texto bíblico nos dice que Abraham e Isaac regresaron juntos. La literatura judía nos dice otra cosa. Bueno, aquí está, Abraham regresa con su hijo, pero con libertad, colocando toda su esperanza en Dios y no en su hijo. Porque por más que quisiera su hijo no era Dios. Y el que le había cumplido con todo hasta ese momento era Dios. Hermanos, aquí dejamos, porque se nos pasó incluso un poquito el tiempo. Que el Señor nos dé su paz, nos reúna, quedamos un poquito en punta, pero esperemos que dentro de 8 días podamos continuar. Que el Señor nos dé paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Probablemente esta catequesis no les ha gustado mucho, porque si la tomamos en serio, es muy difícil para nuestra vida. Pero seguimos reflexionando en lo que es ser cristianos. Ánimo, hermanos, y hasta el próximo sábado, los que quieran, naturalmente.